A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que lleva a una persona a cometer un crimen? Por siglos hemos buscado la respuesta por todos lados. En este análisis vamos a hacer un viaje fascinante por la historia de esa búsqueda, arrancando con las teorías que se fijaban en el cuerpo para terminar en los rincones más pero más profundos de la mente. Y al final todo se reduce a esta pregunta, ¿no? La que amo vino a la criminología desde que empezó y que la verdad sigue súper vigente. ¿La onda de delinquir es algo con lo que ya vienes de fábrica o es algo que se va formando en el camino? Esta pregunta va a ser nuestra guía en todo este recorrido. Sale, vamos a darle. Este va a ser nuestro mapa. Primero, nos vamos a clavar en esa idea del criminal nato, las primeritas teorías biológicas. Después, veremos cómo esa idea evolucionó hacia la genética. Luego, ¡pum!, giro de tuerca y nos vamos a la psicología para analizar la mente del criminal, sus trastornos, y para cerrar con broche de oro, las fuerzas ocultas del inconsciente. Bueno, nuestra historia empieza por allá del siglo XIX, con los primeritos intentos de meterle ciencia al estudio del crimen. La idea, que para la época era súper radical, sonaba simple. Vamos a buscar en el cuerpo, en los rasgos físicos, las señales que delaten a un criminal. A ver, aquí es donde se pone bueno el debate. Todo empezó con Gall, que andaba midiéndole los cráneos a los presos. Luego, en el 76, llega Lombroso y sacude todo con su libro, diciendo que sí, que existe un criminal nato. Pero ojo, décadas después, Charles Goring le entra con estadísticas y dice, nanay, no existe tal cosa. Y para echarle más leña al fuego, en 1939, Hutton revive la idea pero diciendo que los criminales eran orgánicamente inferiores. Un verdadero agarrón de ideas. Entonces, el punto clave aquí es este. Chance hoy vemos estas teorías de los cráneos y los rasgos como algo ya muy viejo, pero su legado es importantísimo. Fue la primera vez que se usó el método científico, los numeritos, las estadísticas, para estudiar el crimen de forma seria. Esa fue la verdadera revolución de esa época. Pero la idea de buscar respuestas en el cuerpo no se murió con Lombroso, para nada. De hecho, evolucionó. En la siguiente etapa, la investigación pasó de la forma del cráneo a fijarse en el tipo de cuerpo, en las hormonas y hasta en los genes. La pregunta seguía en el aire. ¿La biología de verdad marca nuestro destino? Y esto nos trae derechito a la teoría de los somatotipos de William Sheldon, que tuvo un montón de influencia. Él decía que había 3 tipos de cuerpo, y que cada uno venía con su propio temperamento. Estaba el endomorfo, más sociable y tranquilo, el ectomorfo, más bien introvertido y solitario. Pero al que le echaron el ojo en la criminología fue al mesomorfo, el fuerte, el atlético, y según Sheldon, el de temperamento agresivo, aventurero y con más tendencia a la delincuencia. Y la búsqueda biológica se fue por todos lados. La endocrinología se puso a ver qué onda con las glándulas y las hormonas. La genética agarró un montón de fuerza con estudios de familias como los Jukes, donde parecía que la delincuencia se heredaba, y ni se diga del descubrimiento del cromosoma Y extra en algunos presos violentos. Hasta la neurofisiología usó electroencefalógrafos para buscar rarezas en el cerebro. Pero en algún punto, el foco de toda la investigación dio un giro de 180 grados. Dejamos de ver el cuerpo por fuera y empezamos a explorar un lugar mucho, mucho más complejo y misterioso, la mente humana. Este fue el gran brinco hacia las teorías psicológicas. Y ojo, este nuevo camino no era una sola carretera, La exploración de la mente se abrió como en 3 grandes avenidas, cada una con sus propios lentes para tratar de entender por qué la gente comete crímenes. El enfoque psiquiátrico, el psicológico y el psicoanalítico. A ver, empecemos con el enfoque psiquiátrico. Como es una rama de la medicina, su principal interés es la enfermedad mental. La pregunta que se hace es, ¿hay alguna patología o trastorno específico que pueda ser la raíz, la causa, de un comportamiento criminal? Luego viene el enfoque psicológico, que abre un poco más el panorama. En lugar de buscar una enfermedad como tal, se pregunta por el comportamiento en general. ¿Cómo es que alguien aprende a ser un criminal? O sea, ¿cómo se van formando esos patrones de conducta con el tiempo? Y por último, el enfoque psicoanalítico. Este es el que se va más hondo y para muchos el más misterioso. Lo que plantea es que la conducta criminal no es lo que parece, sino que es un símbolo, una forma de expresar conflictos que están súper enterrados en el inconsciente, casi siempre desde la infancia. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el enfoque psiquiátrico. ¿Qué pasa cuando la mente parece que se rompe? Justo aquí es donde se estudian trastornos específicos que, según estas teorías, podrían tener una relación directa con el comportamiento criminal. Y esta cita, ilustra perfecto la lógica de un trastorno como la paranoia. No es un arrebato, no es algo impulsivo. Según este texto, es una ejecución fría,
calculada. La persona no siente culpa. Es más, confiesa lo que hizo con una tranquilidad que asusta, porque está convencida de que tenía razón. Es una mirada escalofriante a una mente que juega con reglas totalmente distintas. Y además de los delirios, están los trastornos del control de impulsos. Aquí el problema no es tanto la lógica, sino la incapacidad de ponerle un freno a un deseo interno. La cleptomanía, por ejemplo, no es robar porque lo necesites, sino por un impulso que no puedes parar. O la piromanía, que no es vandalismo, sino el placer que da el fuego. Son crímenes que nacen porque los frenos internos de la persona simplemente fallaron. Y aquí es súper importante diferenciar dos cosas que a menudo se confunden. La esquizofrenia, según estas teorías, es un quiebre con la realidad. La persona entra en psicosis, su mundo se altera por completo. La psicopatía, en cambio, no es que se pierda la realidad, sino que hay una falta profundísima de empatía. El psicópata entiende perfecto las reglas de la sociedad, pero simplemente no le importan. Es egoísta, impulsivo y es incapaz de sentir culpa. Y con esto llegamos a nuestra última parada, el inconsciente. Aquí, de la mano de las ideas revolucionarias de Sigmund Freud, la causa del crimen se busca en fuerzas que no vemos, en deseos y conflictos que están operando muy por debajo de nuestra conciencia. Freud propuso que nuestra mente es como un campo de batalla constante. Por un lado está el ello, que son nuestros instintos más básicos, el que solo quiere placer aquí y ahora. Por el otro está el superyo, que es como nuestro Pepe Grillo, la conciencia moral que aprendimos de la sociedad y que nos dice lo que debemos hacer. Y en medio de los dos, tratando de poner paz, está el yo, que intenta darle gusto al ello, pero sin hacer enojar al superyo. Entonces, ¿dónde entra el crimen en todo esto? Pues según el psicoanálisis, el acto criminal es un síntoma. Es la señal de que esa batalla interna ya se perdió. A lo mejor es un ello demasiado fuerte que aplastó a los otros dos, o un superyo tan débil que no puede poner límites. El crimen, visto así, es el resultado de un cortocircuito psíquico muy profundo. Hemos hecho un viaje desde la forma de un cráneo hasta los conflictos del inconsciente, y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Aunque muchas de estas teorías ya se descartaron o se cambiaron, ¿de qué manera siguen influyendo en nuestro sistema de justicia hoy en día? ¿Cómo le dan forma a lo que pensamos sobre la culpa, el castigo y la rehabilitación? Esa es la pregunta que se queda flotando en el aire.